Tú y tus amigos piden un viaje de Uber a casa una noche. Usted estima que el costo del viaje será C igual a 19,5 metros más 2.45, donde M es igual a la cantidad de millas que viaja y C es igual al costo total del viaje en dólares. Usted y sus amigos cuentan su dinero y en total tienen $19. Escriba una desigualdad que represente el costo de su viaje en términos de M. Bueno, porque tiene $19 puede gastar $19 o menos, y porque el costo es igual a 19,5 metros más 2.45, la desigualdad es 19,5 metros más 2.45 debe ser menor o igual a 19. Nuevamente, el costo del viaje debe ser menor o igual 19 a dólar porque tiene $19. Luego, resuelve la desigualdad para M, redondea el resultado a dos decimales. Así que sigamos adelante y resolvamos la desigualdad. Recuerde que para resolver una desigualdad, resolvemos la desigualdad como una ecuación lineal, excepto que, si multiplicamos o dividimos por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Primero aislamos el término M deshaciendo esta adición. Para deshacer más 2.45 restamos 2.45 a ambos lados de la desigualdad. A la izquierda de esta diferencia es 0, razón por la cual restamos 2.45 en ambos lados. Esto nos da 1.95 metros es menor o igual que 19 menos 2.45, o si queremos 19.00 menos 2.45, lo que nos da 16.55. Y ahora porque 1.95 metros significa 1.95 veces M para resolver M, ahora dividimos ambos lados entre 1.95. Simplificando a la izquierda, este cociente es igual a 1. Una vez M es M, tenemos M es menor o igual a este cociente aquí. Vamos a resolver esto a un lado. Tenemos 16.55 dividido por 1.95. El primer paso es hacer que el divisor sea un número entero moviendo el punto decimal a los dos lugares correctos. Y ahora hacemos lo mismo en el dividendo. El nuevo cociente es 1.655 dividido por 195. Que es equivalente. Comenzamos determinando cuánto 195 hay en 1655. Esa no es una pregunta fácil, por lo que podemos pensar en esto como 200, y pensar en esto como 1600. Y pregunte cuántos 200 hay en 1.600, que es 8, así que intentemos 8 primero. Y ahora multiplico 8 en el divisor. 8 por 5 es 40, registra el 0. Realizar un intercambio con los 4, 8 veces 9 es 72 más 4 es 76, registrar los 6, realizar un intercambio con 7, 8 veces 1 es 8, más 7 es 15. Y ahora restamos 1.655 menos 1.560 es igual a 95. Como 95 es menor que 195, sabemos que el 8 es correcto. Pero necesitamos redondearlo dos decimales, así que ahora agregamos un punto decimal a la derecha de los 5 en el dividendo, lo movemos hacia arriba al cociente, y ahora podemos agregar ceros a la derecha del punto decimal. Entonces agregamos un 0, lo bajamos. Y ahora determina cuántos 195 segundos. Están en 950, que es 4. Puede verificar esto, pero 4 veces 195 es igual a 780. Ahora restamos, esta diferencia es 170, que nuevamente es menor que 195. Necesitamos sumar un 0, bajarlo y ahora determinar cuánto 195 hay en 1700, que es 8. Sabemos que antes, 8 veces 195 es igual a 1560. Resta, esta diferencia es 140, que nuevamente es menor que 195. Se nos pide redondear a dos decimales, lo que significa que necesitamos encontrar un decimal más. Redondear correctamente. Entonces agregamos otro 0, lo bajamos y determinamos cuánto 195 hay en 1400, que es 7. Y 7 veces 195 es igual a 1365. Y restamos, la diferencia es 35, entonces sabemos que el 7 es correcto, y ahora podemos parar, porque se nos pide redondear a dos decimales. Así que aquí está el segundo decimal, y el 7 a la derecha indica redondear hacia arriba y, por lo tanto,
redondeamos esto a 8.49, así que ahora sabemos que m debe ser menor o igual a 8.49. Y recuerda, m es el número de millas. Volviendo a nuestra pregunta. Ahora sabemos que m es menor o igual a 8.49. Como debe viajar más de 0 millas, no tiene sentido incluir respuestas donde m es negativo o 0. Refina tu respuesta de las últimas preguntas para incluir solo las respuestas donde m es mayor que 0. Entonces, m debe estar entre 0 y 8.49 donde no queremos incluir 0 y queremos incluir 8.49. Podemos expresar esto usando una desigualdad compuesta. Entonces, comenzando con la variable m, sabemos que m debe ser menor o igual a 8.49 y mayor que 0. Y porque las desigualdades se pueden leer de izquierda a derecha, así como de derecha a izquierda para mostrar que m debe ser mayor que 0, comenzamos con m y creamos la desigualdad de derecha a izquierda para que podamos decir que m es mayor que 0. Entonces, nuevamente, podemos leer esto ya que m es mayor que 0 de derecha a izquierda, y m es menor o igual a 8.49. Esta es nuestra desigualdad compuesta que indica que m debe estar entre 0 y 8.49, donde no puede ser igual a 0 pero puede ser igual a 8.49. Y finalmente, interprete los resultados completando la oración. Usted y sus amigos tienen suficiente dinero para viajar, como máximo, 8.49 millas, nuevamente, porque m debe ser mayor que 0 y menor o igual a 8.49. Entonces, nuevamente, usted y sus amigos tienen suficiente dinero para viajar, a lo sumo, 8.49 millas. Solo recuerda que este valor es redondeado. Espero que hayas encontrado esto útil.